Ya había hablado sobre este tema en el video de lore de League of Legends y quiero apoyarme no solo en ese video para algunas cosas que volveré a decir, sino que también expandir un poco más esa idea. Realmente para mí, a nivel consumidor, es muy molesto que una obra que se esfuerce en crear diferentes historias, personajes y una coherencia de su mundo, no se respete a sí misma. Ya lo mencioné en el video de League of Legends, juegos de Riot Forge no solo contradicen historias que ya conocíamos, sino que también contradicen al propio Legends of Runeterra, actualmente el juego con mayor capacidad de expandir el lore de LoL. Desgraciadamente no es la única IP que ha padecido de esto, y el día de hoy me toca hablar de quizá una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos, Star Wars. Desde los inicios de la franquicia, y estamos hablando desde los 70, Star Wars siempre se ha apoyado de material adicional, es decir, novelas y cómics. En su momento, hubo una novelización de la primera película, la cual expandía demasiado este mundo, agregando escenas eliminadas como por ejemplo la de Han Solo y Jabba, que muchos años después sería agregada en las ediciones especiales. Estos cómics trataban de contar la misma línea del episodio 4, expandiendo mucho más las aventuras, haciendo que quizá una historia que pudo haberse relatado en el transcurso de un par de días llegue a ser mucho más grande. A su vez, las novelizaciones desde la primera básicamente han aportado nuevo material, quizá dejando por sentado y explícitamente cosas que eran más sutiles o alargando escenas o agregando momentos. Siempre ha sido así en la franquicia, y no digo que esté bien justificar errores de guión en películas con base a los libros, pero me refiero a que los libros y el material adicional siempre complementó de muy buena manera todo lo que representaba Star Wars. Luego de que la trilogía original terminara, básicamente no hubo información y fue una sequía total hasta el inicio de los 90, donde tendremos historias desde ahí originales, las cuales complementarían de gran manera el universo de Star Wars. Secuelas no tan bien recibidas, o incluso novelas que han sido un hito para la franquicia de Star Wars como Heredero del Imperio. Incluso por aquella época, otros materiales como videojuegos se encargaron de expandir demasiado toda esta mitología de Star Wars, con juegos como Dark Forces, los cuales nos contaban y nos ponían en el papel de robar los planos de la Estrella de la Muerte. Las precuelas no fueron la excepción. Cómics como Star Wars República aportaron muchísimas historias interesantes y personajes nuevos que serían tomados por el propio Lucas, el caso de Aayla Secura. Pero desgraciadamente con el tiempo y toda la cantidad de material e historias que se hacían, hubo algo que era inevitable: las inconsistencias y contradicciones. Todo lo que conocemos a día de hoy como Star Wars Legends está plagado de inconsistencias, contradicciones y un irrespeto total de una historia a otra, lo cual per se no es negativo. Son casi 20 años de historias y no todos los autores tienen por qué estar al pendiente de las historias que otros autores realizaron, o incluso de pequeños detalles que se mostraron en una parte muy específica de una novela que casi nadie leyó. Es solo un ejemplo. Pese a todo eso, a su manera, lo que en aquel entonces era conocido como el universo expandido nos aportó demasiadas cosas buenas, historias interesantes como Knights of the Old Republic, o incluso, ¿por qué no?, juegos entretenidos como The Force Unleashed. Claro ejemplo de esto fueron las tantas muertes que tuvo la maestra Shakti, mostrándonos hasta 3 versiones diferentes a lo largo de diferentes medios. Con la compra de Lucasfilm por parte de Disney, una nueva era comenzó. Uno de los primeros planes de Disney era por completo eliminar lo que conocíamos en aquel entonces como el universo expandido, sacándolo del margen de historia, que si bien dichas historias jamás fueron canon, al menos no para Lucas, para muchos de nosotros eran la forma en la que se veía Star Wars, la forma en la que la historia sucedía. Y si bien sí fue un duro golpe, esto presentó una oportunidad de dar un universo mucho más consistente, conectado
y coherente. Con el tiempo fuimos viendo cómo este nuevo canon, como se le llamó, fue creciendo poco a poco. Historias que complementaban o incluso una especie de reinterpretación a otras historias que ya conocíamos. Casos como la película Rogue One o Han Solo, que reinterpretaban muchas de las historias ya contadas respecto a estos sucesos. Todo iba relativamente bien hasta que Star Wars decidió serializarse un poco más en los últimos años. Nuevas series, cómics, libros y todo tipo de material adicional en guías y novelas fue propuesto. El lado negativo: creadores como Dave Filoni tendieron a ignorar muchas de las historias ya creadas. Una de las primeras que se me vienen a la mente y de las que fue polémica en su tiempo fue el caso de Kanan de las Padawan, un cómic maravilloso a modo de precuela del personaje Kanan Jarrus que vimos en Rebels. Su historia fue reinterpretada en la serie de The Bad Batch y no dejó contentas a muchas personas. Con el tiempo iríamos viendo más contradicciones, por no decir que se ignoraban por completo elementos ya escritos, como sería el caso de Ahsoka, no solo en la temporada 7 de The Clone Wars, sino que también en la serie de cortos Tales of the Jedi, donde básicamente se reinterpretaba por completo la novela. Y aquí es donde viene mi gran problema. ¿Por qué debo gastar mi tiempo? ¿Por qué debo invertir mi tiempo en leer una historia que no va a ser respetada? Porque claro, cosas como Dooku, Jedi Lost son novelas increíbles. Pero, ¿qué detiene a Dave Filoni el día de mañana a contradecir todo eso? ¿Realmente de qué me sirve que una historia esté muy bien escrita si en el macroespacio de las cosas no va a importar? Y aquí es donde viene mi molestia. Estas historias existen y seguirán siendo maravillosas, sean sutilmente descanonizadas o ignoradas por completo. Lo que no veo el punto de hacer es precisamente esto. ¿Para qué eliminar el universo expandido hace ya casi 10 años si a menos de una década de dicha decisión no se permitió continuar la consistencia de historias? Que en pocas palabras se nos diera a entender que los cómics y novelas existen, pero que no hay que tomarlas tan en serio. Y ya no solo hablo de una inversión de tiempo, gente que puede permitirse comprar cómics y libros de forma física. Al final, es triste y decepcionante que un universo tan enriquecido por personajes e historias sea irrespetado de tal manera por sus propios creadores. Puedo comprender que historias nuevas como la nueva trilogía puedan llegar a molestar a algunos, pero al final no están dañando nada que ya haya sido escrito, al menos en un nuevo canon. Al final, la conclusión es la misma. ¿Para qué me esfuerzo? ¿De qué me sirve encariñarme con personajes como la Doctora Aphra si el día de mañana quizá no importe? Quizá nunca se le mencione o haga alguna aparición. ¿De qué me sirve ver todo el transcurso de desarrollo que ha tenido Vader a lo largo de la trilogía original por medio de los cómics de Star Wars y los propios de Vader? Realmente siento que a día de hoy muchas de las ideas buenas son tomadas y las que no terminen de agradar simplemente se desechan, lo cual no estaría mal si no se nos intentara vender la idea de que es un universo unificado y coherente. Star Wars se supone tiene un departamento completo enfocado en evitar ese tipo de inconsistencias y contradicciones, pero seamos honestos, de hace algunos años para acá pareciera que Pablo Hidalgo no existe. Mi conclusión creo que está implícita. Me siento triste y decepcionado de que muchas de las grandes historias ya no pueda considerarlas a un nivel personal como totalmente canónicas. Nuevamente, el decirse a sí mismo haz tu propio canon no creo que sea una solución ni una respuesta satisfactoria como consumidor, ya que genuinamente me gustaría ver que esta fuera una historia coherente y conectada. De momento creo que
nos quedan únicamente las series y películas que se vayan a realizar e ignorar todo lo demás, razón por la cual desde hace algunos años para acá he dejado de leer mucho material de apoyo de Star Wars. Y realmente es doloroso, porque seguramente me estaré perdiendo algunas buenas historias, pero al final, ¿para qué gasto mi tiempo leyendo algo que quizás sea ignorado el día de mañana?